Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta. Estamos viendo hoy nuevamente la bolsa. Ayer tuvimos el breakout de lo que fue la línea de tendencia del mercado bajista, pero como estuvimos mencionando es importante ver la confirmación, no únicamente el breakout que sí tuvimos ayer, pero queremos ver qué hace después de eso. Todavía estamos teniendo un detenimiento en esa etapa y todo está consolidando, mucho en lo que es índices están consolidando. Y Bitcoin, Ethereum, muchas criptos también están consolidando en este momento. Eso sí, altcoins han estado perdiendo fuerza versus Bitcoin. Y también vamos a ver si es posible que se repita la historia similar al 2008 o al 2000 basado en el crédito, puesto que tenemos una gráfica también que nos demuestra esas caídas y otras recesiones, qué sucede con el crédito y cómo se encuentra la economía en el sector financiero. Y usualmente nos predice si vamos a tener una caída similar a la del 2008. Veamos qué está pasando hoy. Sí, ayer tuvimos el breakout, que fue de cierta manera un fake out por el momento. Esta línea azul, que es lo que nos demuestra todo el mercado bajista, la hemos tocado varias veces. Si lo colocamos de esta manera, tocando la mayor cantidad de validaciones que hemos visto durante el 2022 y 2023. El breakout lo tuvimos ayer, pero mencionamos tenemos que cerrar esta vela por encima, eso sí lo hizo, y tenemos que ver una continuación para los días siguientes. Hoy está justo en una indecisión lo que es la bolsa en esta etapa, ahora por abajo de la línea. Estábamos mencionando que todavía estos puntos muchas personas van a aprovechar para ir en corto, hasta que no funcione. Este trade es muy válido puesto que todo el mundo está viendo esta línea de tendencia y como ven, poco a poco está generando fake outs de manera similar que lo hizo Nasdaq, porque Nasdaq, si vemos exactamente la misma línea de tendencia, tendríamos que acomodarla cada vez más para tomar en cuenta dónde sería ahora realmente la mayor cantidad de confirmaciones y tendríamos que colocarlo de esta forma, y aún así también estamos por afuera en Nasdaq. En otros sectores, en otros índices como Dow Jones, claramente la dejamos atrás hace mucho tiempo y ahora la ha utilizado como soporte. Nasdaq rompió y ahora la utilizó como soporte y ha estado lateralizando. En Bitcoin hace poco rompió también la línea de tendencia. Si la vemos ahora también en lo que es una gráfica logarítmica, también confirmó de esta manera y lo confirmó de la otra manera. Si utilizamos la línea tomando en cuenta estos extremos, Bitcoin la había roto hace tiempo. Ahora está rompiendo ambas maneras de verlo, lo cual significa que poco a poco las resistencias se van rompiendo. Eso sí, un bull run para Bitcoin no es usualmente lo que tenemos este año, que es el año siguiente después del mercado bajista. Es un año de lateralización. Creo que el mejor de los escenarios que podría darnos Bitcoin en un mercado, sí, que continúa al mercado bajista, el mejor de los escenarios sería el que vimos en el 2015, que después de romper las resistencias y las líneas promedio, aunque sí tuvimos retrocesos, siempre mantuvimos una tendencia alcista, y después del Bitcoin halving, claramente fue un bull run ya de estos que son parabólicos, que usualmente es cuando uno debería empezar a ir tomando ganancias después del Bitcoin halving, cuando ya nos empezamos a acercar a puntos donde el precio claramente ya llega FOMO al mercado y empiezan a subir altcoins y todo está subiendo. Es ahí donde hay que ir teniendo cuidado. Eso vamos a tener que hacerlo después de esta etapa, ir calculando si es mejor estar en altcoins y cuándo ir saliendo nuevamente. Por ahora, todo esto es una etapa de acumulación y como podemos ver después de fondos del mercado, podemos lateralizar, podemos tener retrocesos severos, como en este caso lo que fue la pandemia. Eso sí, podríamos considerarlo un caso aislado, pero si tenemos el mejor de los escenarios, algo similar al del 2015 o una combinación de ambos, de igual manera es poco probable superar los máximos, pero sí podemos tener una recuperación hacia el Bitcoin halving. Entonces, hoy la bolsa, tanto Bitcoin, han estado consolidando. Bitcoin se mantiene cerca de los 23,000 y la bolsa está justo en la resistencia. Ahora, esto nuevamente ya no funciona también para ir en corto porque cada vez genera más fake outs, un breakout que invalida y puede tocar stop loss, y aún así, aunque se busquen en corto, es muy difícil llegar a buscar puntos que recorran mucha distancia. Ahora lo que está funcionando como soporte es la línea promedio de 200 periodos en este caso. Entonces ya no podríamos recorrer tanto hacia la baja. Eso también quería mencionar, el hecho de que sí, como hemos visto, VIX se ha mantenido por abajo de 20, todavía está con una línea de tendencia bajista, todavía está generando mínimos menores en toda esta etapa, lo cual nos va indicando
que el miedo está saliendo del mercado. También si vemos el dólar debilitándose ahora por afuera de la línea de tendencia alcista, ahora probablemente la utilice como resistencia y ya no como soporte. Pero otro dato que es usualmente lo que demuestra una caída similar al 2008 o al dot-com bubble en el 2000 es los spreads del crédito, la diferencia entre crédito bueno y malo que se genera normalmente en una etapa de una caída, una crisis mayor, una recesión, porque si vemos cuando aumenta esta diferencia en los créditos es porque muchas compañías igual asumen préstamos y no logran pagarlos al precio original y aumenta generando este estilo de subidas acá, como podemos ver en caídas similares, algo como por ejemplo la pandemia, que igual se disparó en esa etapa. Podemos verlo en el 2015, también tuvimos una caída en la bolsa en esa etapa. También claramente la crisis financiera en el 2008 y podemos verlo en el dot-com bubble también. Si comparamos esto con el S&P 500 y ponemos ambas gráficas, vamos a ver que definitivamente lo que sería el S&P 500, en este caso la línea amarilla, cuando empezamos a ver que empiezan a subir el spread de los créditos, esto empieza a anunciar, incluso suele marcar el fondo en algunos casos, puesto que en este punto estuvimos en los máximos de la bolsa y ya empezábamos a generar aquí mínimos mayores y empezaba a caer la bolsa. Justo cuando se llegó al fondo de la bolsa ya estamos generando el pico en este crédito. De hecho pueden buscarlo aquí en TradingView si colocan ICE-BOFAUS, que son los High Yield Spreads de los créditos en general, de todos los préstamos que puedan existir en la economía en ese momento y claramente de compañías. Ahora, si nos vamos acercando a la etapa en la que nos encontramos actualmente, también podemos ver en este caso lo que fue pandemia, aumentaron rápidamente, caída en la bolsa durante un mercado bajista, también más corto en el 2018, también se elevaron justo al pico cuando la bolsa estaba generando el fondo, y tal vez lo importante no es ver exactamente el fondo en sí, sino es ver el cambio de tendencia que generan los créditos en ese momento antes de que empiece la caída, porque aquí cuando estábamos en el tope del mercado ya comenzábamos a crear máximos mayores. Todavía se puede ir analizando un poco. Claro, esto es más fácil verlo ahora que ya pasó el tiempo, pero si vemos exactamente en lo que nos encontramos actualmente, no hemos tenido un cambio de tendencia en los créditos, lo que indica que al menos en este sector financiero no podemos ver una caída similar a la del 2008 por el momento, puesto que por el momento no ha dado esa señal. Si empezamos a ver que los créditos empiezan a levantarse y empezamos a generar máximos mayores a los anteriores, claramente la bolsa estaría ya retrocediendo, pero estaría anunciando también que podríamos aproximarnos a una crisis similar a la del 2008 en el sector financiero, créditos altos, compañías sobreapalancadas, pero ese no parece ser el caso. Entonces, yo sé que todavía existen muchos miedos en general, pero basémonos en estos datos para ir viendo si realmente podría ser similar a la del 2008. La recesión, que es otro tema que hemos venido mencionando, sí podría llegar, pero usualmente después de la inversión en la curva suele tardar entre 6 a 12 meses y se pueden generar máximos nuevamente en la bolsa durante esa etapa antes de que llegue la recesión. Por eso, nuevamente, no hay que únicamente basarse en lo que uno está leyendo, en todos los miedos y todo, sino lo que nos van mostrando los datos. De igual manera, mantener liquidez y no estar siempre completamente dentro en la bolsa o en cripto, y mantener capital que uno pueda ir colocando cuando las cosas van mejorando. Y por el momento, ahora que estamos justo en la línea de tendencia, si tenemos ese breakout al alza, hay que entender que entonces las probabilidades ahora son mayores alcistas. Estamos justo en ese punto de cambio, pero si vamos viendo también estos otros datos que usualmente nos van demostrando si la caída podría ser mayor o no, cada quien utiliza esto como quiera. Nuevamente, la tendencia sigue siendo bajista para los créditos. De hecho, le ha costado superar esos máximos anteriores, cambiar la tendencia. Estamos en un canal y la bolsa ha estado recuperándose durante la caída de los créditos. Ha estado haciendo exactamente lo contrario. Ahora, en este punto de cambio, que claramente está subiendo un poco, si tenemos un rebote por acá y continúa la baja, probablemente la bolsa continuaría subiendo en ese caso. Entonces, no parece ser una situación similar a la del 2008 o la del 2000,
pero hay que estar pendiente de estos datos porque si en algún momento empezamos a ver máximos mayores en los créditos, muchas compañías podrían estar atrapadas de la misma manera que quedaron atrapadas en el sector financiero con altos créditos, préstamos a pagar, que obviamente donde se suben las tasas de interés se complican más a hacer, pero no parece ser esa la situación por el momento. Y si tenemos este breakout que por el momento está consolidando el precio justo acá, que ya hemos tocado muchísimas veces, y viendo que otros índices ya rompieron esa línea, las probabilidades apuntan a que el S&P 500 probablemente lo haga también. Eso sí, si vemos que Nasdaq retrocede, que vemos Dow Jones retroceder también, inclusive Bitcoin, que viene siendo un activo de mayor riesgo, ahí sí estaremos viendo que está saliendo el dinero de los mercados, de los activos, del riesgo en sí, y se está colocando otra vez en el dólar, y el dólar estaría recuperando esta línea, pero eso no parece ser lo que hace. Esto no esto no es un aviso para estar comprando, es un aviso para estar pendiente, porque muchas personas se encuentran bajistas, hay personas que creen que están siendo la minoría, pero realmente, si nos fijamos, la minoría siguen siendo los alcistas. O sea, cuando realmente empezamos a ver que estamos tornándonos la mayoría del mercado alcista o la mayoría se encuentra en el mismo lado del trade, sí podríamos considerar que podríamos tener ya un retroceso. Pero en este caso, un 31% se encuentra bajista, 31% alcista y el 36%, que es el dinero que va a entrar a la bolsa para tener ese breakout, ya sea continuar al alza o tener esa caída, lo va a decidir este porcentaje neutral, colocándose bajista o alcista, pero la mayoría siguen siendo los bajistas, por lo que realmente lo contrario, más bien que usualmente es lo que sucede en la bolsa, sería en el escenario de tener ese breakout al alza. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes días. Podríamos consolidar únicamente, puesto que se acercan noticias importantes para el 1 de febrero, la más grande de todas, sería la reunión de la Reserva Federal, que sería el miércoles, el siguiente miércoles, 1 de febrero, y se espera 4.75. Lo interesante es ver que cada vez se incluye la probabilidad mayor de que no se aumenten tasas de interés. El mercado ya inclusive no está considerando el aumento de los 50 puntos base. Hay personas que quieren ser contrarias completamente y decir, no, de fijo van a aumentar 50 puntos base porque como está todo, bla, bla, bla. Pero estos datos son los que han sido utilizados todo el año pasado. Entonces, si uno se fija, la mayor probabilidad es la que ha ganado siempre. Y este caso es un 60% de que se aumenten 25 puntos base. Y si esta probabilidad crece a mayor de 50%, entonces puede hacer que del todo no se aumenten las tasas de interés y eso sería claramente muy alcista para la bolsa. Y eso sería lo que estamos viendo el día de hoy. Nuevamente estar pendientes. Si tenemos el breakout al alza, sí, hay que colocarse al menos con una mentalidad alcista en un corto plazo. Y una vez que rellenemos gaps que tenemos al alza, ya ahí sí podríamos considerar que el retroceso se aproxima. De igual manera, aún así, si tenemos el retroceso inmediatamente y no rompemos esta línea de tendencia, una vez que empecemos a romper los pisos del 3.90 y esta línea de tendencia, claramente entonces tendríamos una caída en la bolsa y claramente veríamos al VIX aumentar, al dólar aumentar y en este caso los créditos también, el spread también estarían subiendo. Pero por el momento no lo están haciendo. Déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse para que no se pierdan los siguientes. Promoción inicia 2023 en ProPlan Trading por si quieren aprender todo esto paso a paso, tanto en portafolios como intradía, operar en los mercados, criptomonedas, acciones y futuros. Les dejo ese enlace abajo y les dejo aquí otro video que les puede interesar también. Nos vemos en el siguiente. Chao.